Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión clínica hospitalaria de hoy. Como ya sabéis, todos los miércoles, desde ahora ya se van a retomar las sesiones clínicas, vamos a hacer una rotación por servicios, como se ha venido haciendo desde siempre. Ya tenemos fechas prácticamente hasta diciembre, nos quedan 2 libres, es decir, que se va a ir ofertando en orden rotativo de los servicios, pero si es que alguien voluntariamente quiere hacer una sesión clínica, que nos vaya diciendo con antelación para ir dando fechas, ¿vale? Pues el día de hoy nos va a hablar manejo básico de las lumbalgias, el residente de 4º año de traumatología, Ignacio Vargas Zúñiga. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, pedir disculpas por el pequeño retraso. La verdad que pensaba que la sesión empezaba a 1:30, entonces no sabía que venía tarde, así que disculpar la espera. Con permiso, me quito la mascarilla para la sesión. Y nada, vamos a hablar un poquito hoy de manejo básico de lumbalgias, como se llama la sesión, todo lo que un médico general debe saber. Por supuesto, en cualquier momento, si me queréis parar para dudas o preguntas, encantado de resolverlas, ¿vale? Luego, si da tiempo, si no me enrollo demasiado, también tengo preparado un caso clínico que podemos presentar y debatir si queréis, ¿vale? Bueno, esto es lo que muchas veces nos ocurre, al menos a los traumas, cuando nos viene un paciente a la consulta y lo primero que nos dice es: doctor, me duele la espalda, y ya ponemos cara de madre mía, otra vez una lumbalgia. Muchas veces pueden ser pesadas de tratar y a veces nuestra primera reacción es esa, ¿no? De uff, qué pereza. Bueno, vamos a aprender un poquito a manejarlas para que no sea tan tedioso, ¿no? Manejar un paciente con lumbalgia, para intentar dirigirlo lo mejor posible. Lo primero, un poco de introducción. Todos sabemos que es una patología muy frecuente, altamente frecuente. Se estima que al menos el 80% de la población general padecerá al menos un episodio de lumbalgia en su vida. Por tanto, pues es una patología que cualquier médico de muchas especialidades va a tener que atender antes o después, ¿no? Y bueno, de hecho, según el National Center for Health Statistics de Estados Unidos, se ha visto que es una de las principales causas de limitación de actividad en gente joven, en menores de 45 años, ¿no? Por tanto, no es tontería. Además, hay que tener en cuenta que, bueno, influyen muchas variables psicológicas, socioeconómicas, es más frecuente en niveles socioeconómicos bajos, por, pues bueno, menos acceso a hábitos de vida saludables, ¿no? Y también consecuencias laborales, trabajos de estrés. Al final esto repercute mucho en pérdida de actividad laboral, de dinero con indemnizaciones, con tiempo de trabajo perdido, ¿no? Por tanto, no es un problema baladí, ¿no? No hay que banalizarlo, o sea que no tenemos que tratar las lumbalgias como si fuese un problema sin más, porque realmente a nivel sociosanitario es un problema gordo, ¿no? Ahora bien, dicho esto, hay que tener en cuenta una cosa, y es que las pruebas de imagen no curan, ¿vale? Muchas veces suele ocurrir que viene un paciente con lumbalgia, pues directamente una reso de columna, porque seguro que es de la columna, y ala, y para el trauma, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de gente que aqueja dolor de espalda, si hacemos una resonancia de columna lumbar, se va a ver algo, casi siempre, ¿vale? O sea, nadie tiene una espalda perfecta, todos, si nos hacemos una resonancia, algo tenemos la mayoría seguro, ¿no? Por tanto, hay que tener un poquito de raciocinio con las pruebas de imagen. De hecho, es muy típico eso, que nos venga un paciente con una imagen como esa, por ejemplo: oh Dios mío, tengo una hernia de disco, ¿no? Parece que se acaba el mundo. Bueno, no, al trauma que te opere, pues no, como diría Cristiano Ronaldo, más calma, ¿no? Esto no es siempre así, ¿vale? De hecho, vamos, ya hay estudios de los años 70, 80, desde ya tiempo, que nos dicen que las hernias de disco, en un 20-36% de voluntarios sanos son, vamos, que las tienen y ni se dan cuenta, o sea, es algo muy frecuente en gente asintomática, ¿no? Y de hecho hay estudios que comparaban controles asintomáticos con pacientes con riesgo laboral de padecer lumbalgia por su actividad laboral, de sobreesfuerzos, de obra y demás, y se vio que hasta en el 76% de los controles asintomáticos, que no tenían ningún tipo de riesgo para dolor lumbar laboral, tenían alteraciones, ¿no?, discales en la resonancia. Por tanto, lo dicho, no es hernia de disco, oh Dios mío, al trauma que te opere. O sea, cuidado con las pruebas de imagen, porque hay que saber pedirlas con criterio. Antes de nada hay que saber un poco también orientar al paciente, es decir, nos viene con dolor de la lumbar, ¿vale? ¿Ese dolor realmente es por la columna vertebral? Es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? Porque hay otras muchas patologías que pueden asociar dolor de espalda y hay que descartarlo, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Aquí en este cuadro resumo un poquito las más importantes, muy típico, muy clásico, los cólicos renales por nefrolitiasis o el aneurisma de aorta, que a veces también se puede presentar como dolor lumbar, pancreatitis, patología ginecológica, incluso metástasis, patología oncológica, ¿vale? Y luego, a nivel musculoesquelético, en otros niveles, caderas,
psoas, sacroiliacas, etc. E incluso la depresión. Mucha gente con depresión ha quejado de dolor de espalda y luego, después de estudiarles, no se encuentra ningún hallazgo estructural que lo justifique, ¿no? Por tanto, tener siempre en cuenta este diagnóstico diferencial y para poder hacerlo correctamente, siempre una buena anamnesis, ¿vale? No es directamente me duele la espalda, vamos a enfocarnos en la columna, no. Vamos a preguntar al paciente sus antecedentes. ¿Conoce usted alguna patología que tenga usted cardiovascular, alguna patología digestiva, algún antecedente de interés? Pues siempre una buena anamnesis para saber orientar esto bien, ¿vale? Y ya luego, una vez que hemos descartado patologías médicas, ¿vale? Y ya sospechamos que de verdad el dolor viene de la columna, pues empezamos ya en el medio de la sesión, ¿no? Que es saber distinguir qué tipo de dolor lumbar tiene nuestro paciente. Yo quizás soy un poquito friki y de pequeño me gustaban mucho los Pokémon, entonces en los juegos de Pokémon, en los clásicos, lo primero que tienes que hacer era decidir entre uno de estos tres, ¿no? Entre Squirtle, Charmander y Bulbasaur. Pues aquí igual, nos viene un paciente con lumbalgia y lo primero que hay que hacer es encasillarlo en uno de estos tres grandes grupos de dolor lumbar, ¿vale? En primer lugar, la lumbalgia mecánica, en segundo lugar, la lumbalgia irradiada a miembros inferiores y por último, la lumbalgia, entre comillas, que ahora explicaremos, asociada a claudicación de miembros inferiores, ¿vale? Entonces, empezando por el primer grupo, ¿no? La lumbalgia mecánica. Ahí tenéis a Bulbasaur, que dolor de espalda ahí, con el bulbos en la espalda todo el rato cargando. Bueno, ¿cómo se caracteriza una lumbalgia mecánica? Pues es un dolor lumbar que como mucho llega a la zona glútea, no llega más abajo, no llega más distal, ¿vale? Y que no asocia ningún otro tipo de sintomatología a nivel de las piernas, no hay parestesias, no hay irradiación del dolor, ¿vale? Está localizado en esa zona. Típicamente empeora con los movimientos, que ahora lo vamos a ver, y a los pacientes, pues claro, con ese dolor que tienen les cuesta conciliar el sueño, pero no es un dolor nocturno clásico que interrumpe el sueño. Una vez que se consigue quedarse dormidos, no les despierta el dolor, ¿vale? Eso es lo típico de una lumbalgia mecánica. Entonces, como os decía, empeora con los movimientos, vale, pues hay que buscar el origen de ese dolor lumbar. ¿Y cómo se hace en la exploración en consulta? Así estos a grandes rasgos, ¿vale? Luego veréis que a veces no es tan sencillo clasificarlo, pero a grandes rasgos el dolor discal, pensad que empeora con la flexión del tronco. Y en cambio, el dolor facetario, el dolor de las articulaciones interapovisarias, empeora al contrario, con la extensión del tronco, ¿vale? Y también las rotaciones. Parecido al dolor muscular, pero luego también muchas veces el dolor muscular asocia contractura que podemos ver en la exploración y palpar, ¿vale? Entonces, tener en cuenta siempre eso, discal, flexión, y facetario o muscular más bien a la extensión, ¿vale? ¿Y cómo se maneja una lumbalgia de entrada? No es, bueno, voy a hincharte a pruebas de imagen hasta que encontremos algo y así ya tener una excusa para derivarte, no. Esto hay que empezar con un manejo conservador, ¿vale? Siempre unas pequeñas medidas que hay que tener prácticamente en todos los pacientes y que no nos pueden faltar. Por supuesto, un control del peso, ¿vale? Además, yo os explico así a los pacientes. Cuanto más peso le des a la tripa, más peso soporta tu columna lumbar, con más fuerza de enzayamiento, más dolor, ¿vale? O sea, muy importante el control del peso, ¿vale? Y sobre todo el fortalecimiento muscular, pero no vale con decir, doctor, pero si yo camino no sé cuánto todos los días, no es eso, ¿vale? Es un ejercicio muscular dirigido, es decir, centralizado en lo que llamamos el core, musculatura abdominal, musculatura lumbar, que es todo ese cinturón muscular que sujeta la columna lumbar y que cuanto más fortalecido esté, más va a aliviar el dolor crónico de nuestro paciente, ¿vale? Luego, por supuesto, analgésicos orales, antiinflamatorios, ¿vale? Yo siempre les recomiendo que los utilicen sobre todo pues media hora o una hora antes de los ejercicios para cortar ese ciclo del dolor y poder realizarlos más efectivamente, ¿vale? Y de esa forma fortalecer mejor y cortar el círculo vicioso de me duele, no hago los ejercicios, se me atrofia más la musculatura, me duele más y constantemente así, ¿vale? ¿Que no mejoran a pesar de todo esto? Pues hay más herramientas. Podemos valorar que los compañeros de rehabilitación han hecho un vistazo para hacer un manejo más especializado, ¿vale? O incluso otras técnicas percutáneas, rizolisis, etcétera, para lo cual también podemos apoyarnos en los compañeros de la unidad del dolor, ¿vale? Una vez que todo lo previo, ya digo, no nos funciona. Como pongo ahí en la foto, tampoco es cuestión de unos abdominales de anuncio, ¿vale? Quiero decir que hay que poner a los pacientes cada uno un ejercicio adaptado a sus condiciones, ejercicios sencillos, mejor, que puedan hacer bien en casa, ¿vale? Y, por supuesto, siempre individualizar, ya digo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nunca se pone una lumbalgia? Tampoco es eso, ¿vale? Tampoco es eso, quiero decir, hay que saber bien distinguir una lumbalgia que hemos probado todo lo anterior, no mejora, y entonces ya sí, por supuesto, estudiarla bien y buscar si hay algo estructural que nosotros los traumatólogos podamos mejorar con una intervención quirúrgica. Por ejemplo, pues eso, una espondilolisis con una espondilolistesis, ¿vale? En un paciente que tiene un dolor que no consigue mejorar con todo lo que hemos comentado y que objetivamos con esas pruebas de imagen que tiene una alteración estructural, ¿vale? Pues entonces en esos casos sí que puede estar indicada una cirugía, ¿vale? Pero hasta entonces no, hasta entonces hay que agotar previamente todas las medidas que hemos comentado, ¿de acuerdo? Pasamos al segundo gran grupo de las lumbalgias, la lumbalgia irradiada. Tenemos ahí a Charmander que dice que le arde la pierna, ¿no? Bueno, pues, ¿qué duele hacia las piernas? Porque lo mismo, esto no es dolor, doctor, se me baja el dolor por la pierna,
rápidamente hernia de disco. No, hay otras patologías no vertebrales que también pueden causar un dolor irradiado por los miembros inferiores, ¿vale? A saber, por ejemplo, una trocanteritis, que puede incluso llegar hasta el tobillo, no es frecuente, solo es un dolor a punta de dedo a nivel del trocánter mayor, pero puede bajar hacia abajo, ¿vale? Un síndrome piramidal, que duele con las rotaciones de la cadera, sobre todo la rotación externa. Como veis en la imagen de abajo, el nervio ciático que queda pinzado con la rotación externa porque se tensa la inserción de los rotadores externos y puede doler y irradiarse el dolor. Una coxartrosis, por ejemplo, más típicamente la rotación interna de la cadera, es cuando duele y se puede irradiar. Y luego una melalgia parestésica, que también puede producirlo por la cara anterior del muslo, ¿no? Sobre todo en gente con sobrepeso, gente obesa, que puede tener un pinzamiento ahí del nervio cutáneo femoral lateral, ¿vale? Por debajo de su paso por el ligamento inguinal. Pero bueno, tenerlo en cuenta que hay otras causas de dolor irradiado que también hay que descartar, ¿vale? Y una vez que pensamos que es por una hernia, conocer también los clásicos dermatomas que veis ahí en la imagen, por donde se irradia la radiculalgia de cada raíz nerviosa. Más o menos conocerlo para poder orientarlo en consulta. Doctor, tengo una hernia y me duele, hemos diagnosticado una hernia y estoy con mucho dolor. Bueno, lo mismo, volvemos a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Maíz-calma, esto no es directamente cuchillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que esto también, lo mismo, son estudios que ya llevan años publicados y que también se sabe que la mayoría de las hernias discales se reabsorben o por lo menos disminuyen con el tiempo. Y esto no lo digo yo, estos son apuntes del curso COT, que es un poco la referencia que utilizamos los resis y los especialistas de trauma, que es un curso de la SECOT para residentes de toda España. Y esto lo pone así tal cual, o sea, os lo he puesto literal del curso, ¿vale? La mayoría se reabsorben o disminuyen con el tiempo. Y además, el 90% de las que dan síntomas mejoran con manejo conservador, ¿de acuerdo? O sea, que al final son muy pocas las que vamos a tener que meter a operar. Entonces, además se ha visto que si hay lumbociatalgia, ¿vale? El componente de ciática en un 50% se recupera al mes y el componente de la lumbalgia en el 90% se recupera entre el primero y el tercer mes, ¿de acuerdo? O sea que todo esto tenerlo en cuenta, calmar al paciente, ¿vale? Porque muchas veces vienen alarmados con su diagnóstico, que es un problema también a veces de sobreutilizar las resonancias, que muchas veces causamos una dependencia de ese diagnóstico, y hay que tranquilizar y informar al paciente de que seguramente lo más probable es que el cuadro se autolimite, ¿vale? Con un buen manejo conservador. Por tanto, no todas las hernias se operan, ¿vale? Alternativas conservadoras, pues todo lo que hemos comentado, el ejercicio, perder peso, la analgesia bien dirigida, y también podemos utilizar los corticoides, una pauta oral corta, por ejemplo, en caso de dolor radicular más severo, ¿vale? O incluso las infiltraciones epidurales por parte de la unidad del dolor, que también suelen ayudar bastante, al menos al paciente le ayuda a tener un poquito de mejor función, ¿vale? Y una vez que hemos intentado todo esto, que no mejora y que efectivamente tenemos una hernia muy resistente a nuestro tratamiento, hay que saber cuándo se operan, ¿vale? Y estos son los dos grandes criterios de una hernia quirúrgica. En primer lugar, si producen un déficit motor. Para esto es importantísimo explorar bien al paciente, ¿de acuerdo? Hay que explorar por grupos musculares, los miembros inferiores, y efectivamente ver si hay algún grupo muscular asociado a una raíz nerviosa que esté debilitado por su radiculopatía, ¿vale? Y también en caso de que tengan hiperalgesia refractaria. Es una hernia extruida que está irritando la raíz, que hemos intentado todo lo anterior y nada funciona, aunque no tenga déficit motor, también se puede plantear ahí una cirugía, ¿vale? Y ya por último tenemos el tercer grupo de lumbalgias, que realmente es la claudicación de miembros inferiores, ¿vale? Tenemos ahí a Squirtle con la tortuguita, que dice, voy lento y no llego lejos, pues algo así, ¿vale? Realmente no es un dolor lumbar, sino un dolor más, digamos, referido a miembros inferiores, sobre todo en forma de pesadez, o de que, doctor, me dejan de responder las piernas cuando llevo X tiempo caminando, ¿vale? O se me duerme, ¿no? Suelen contarlo así, ¿vale? Es un proceso degenerativo por una estenosis de canal lumbar y suele ser más frecuente en varones por encima de 50-60 años, con un origen insidioso, ya digo, y sobre todo se quejan de eso, de que cuando llevan X tiempo, X distancia recorrida caminando, se les empieza a dormir las piernas, que empeora también cuando llevan mucho tiempo de pie quietos, o cuando bajan escaleras o cuestas por el gesto de hiperextensión de la columna que empeora los síntomas, ¿vale? Y que característicamente mejoran en cuanto se sientan, por la flexión del tronco, ¿vale? En este caso sí que es verdad que es una patología progresiva e irreversible. Ahora, eso no quita que siempre hay que intentar las medidas conservadoras que hemos comentado, ¿vale? Pues en caso de que eso no funcione, al final el único tratamiento definitivo de esta patología es la descompresión quirúrgica, ¿vale? Pero ya digo, cuando está indicada y en su debido momento. Y aquí es importante diferenciar bien entre una claudicación neurógena y una claudicación vascular, que es un diagnóstico diferencial también muy típico del MIR y de muchos libros, ¿vale? Y es cierto que a veces no es fácil de distinguir. En este cuadrito, también del curso COT, ahí os distingo, bueno, os dejo reflejadas las principales diferencias, ¿no? Pues la neurógena, el dolor se va hacia el pie y en la vascular no tanto llega al pie, ¿vale? Y además se alivia con la flexión de columna y en la vascular no. En la vascular no se asocia a los movimientos del tronco si mejora o empeora, ¿vale? Además los pulsos periféricos, normales o disminuidos según, ¿vale?
Luego, lo de la distancia a la que se presenta no es siempre tan así. Es verdad que en la neurógena suele ser más variable la distancia a la que comienzan los síntomas. En la vascular suele ser más constante, aunque no siempre es así, ¿vale? Y bueno, luego hay pruebas dinámicas, como por ejemplo la bici estática, que claro, si hay una causa vascular, pues aparece el dolor, aumentan los síntomas, en cambio con la neurógena no, ¿vale? Bueno, algunos pequeños tips para saber distinguirlas, pero bueno, es cierto que si a pesar de hacer bien toda esta exploración y seguimos con dudas de qué componente predomina más, si un componente vascular o un componente neurógeno, pues que no sea por no pedir ayuda a los compañeros que nos ayuden a lo mejor a diagnosticarlo mejor y que le echen un vistazo quizá a los cirujanos vasculares, por ejemplo, en caso de duda, ya digo, ¿vale? Así que bueno, a modo de conclusiones, tampoco me quería enrollar mucho, quería que fuese una sesión más práctica, más cortita, ¿vale? Recordar que es una patología muy frecuente, que no debemos banalizarla por ello, ¿vale? Que son dolores, la verdad que fastidiosos, que los pacientes muchas veces vienen regular tratados o con un manejo conservador insuficiente, que hay que tener paciencia con ellos y sobre todo escuchar y comprenderles, porque ya digo que estos dolores no se entienden hasta que los tiene uno. Yo, gracias a Dios, todavía no los he tenido, pero hay que ser comprensivos, ¿vale? Las pruebas diagnósticas no curan, o sea, vamos a empezar con una buena anamnesis, una buena exploración y un buen manejo conservador inicial y ya luego veremos si necesita pruebas de imagen y más estudios, ¿vale? Y siempre descartar patologías médicas u otras patologías asociadas, ¿vale? Y siempre simplificar, ya digo, esto no es tan complicado manejar una lumbalgia, recordar, lumbalgia mecánica o irradiada o buscar claudicación, no suele haber más tipos complicados de lumbalgia, ¿vale? Y luego recordar cómo se explora el discal, que es más a la flexión, el facetario, que es más a la extensión, ¿vale? Y siempre lo dicho, lo primero, manejo conservador, todo el mundo al gimnasio. O sea, y al final en consulta somos muy pesados, yo esto lo he aprendido también de la doctora Méndez, que todo el mundo hay que mandarle a hacer ejercicio, que de verdad es que no se lo creen y luego cuando los pocos que lo cumplen de verdad notan mejoría. Es decir, el fortalecimiento muscular, el ejercicio dirigido, mejora la sintomatología de estos pacientes, ¿vale? Y si en caso de que haya irradiación, ya digo, es radicular esa irradiación, no consigo mejorar con el manejo conservador, hay déficit motor, entonces sí que valoraremos traumatología para cirugía, ¿vale? Y lo mismo con la claudicación, realmente es neurógena, no mejora con el manejo conservador, pues entonces lo mismo, cuchillo, ¿vale? Y bueno, no sé qué tal vamos de tiempo, también había preparado un caso clínico, si queréis lo presentamos y lo debatimos. ¿Sí? Venga, pues vamos a por ello. Aquí está. Bueno, vale, es un caso clínico muy frecuente que cualquiera de nosotros puede atender, ¿vale? Así que yo creo que vais a sentiros bastante identificados. Tenemos una mujer, mediana edad, 53 años, ¿vale? Que va a urgencias porque le duele la espalda muchísimo. Es típico esto de la consulta de rápidos, por ejemplo, en las urgencias, ¿no? Entonces, se ve que es una lumbalgia irradiada por el miembro inferior izquierdo, que toma de vez en cuando Enantium y que no acaba de mejorar y que desde hace 24 horas se ha reagudizado mucho sin ningún evento traumático que ella refiera, ¿vale? A la exploración, pues hay dolor en la musculatura paravertebral izquierda, en el glúteo izquierdo, el asciago y bragar son dudosos y neurovascular distal está conservado, ¿vale? Y se va de alta de urgencias con un ajuste de sonalgesia y pues medidas posturales, más una revisión que le piden para las consultas de traumatología, ¿vale? Y estas son las placas que tiene en urgencias, bastante anodinas, se ve un poco a lo mejor de pinzamiento del espacio L4, L5, L5, S1, pero por lo demás, pues nada, bastante gases y poco más, ¿vale? Entonces nos llega a consultas de traumatología, le exploramos, nos cuenta que hace un mes, más o menos, es cuando estuvo en urgencias, ¿vale? Que efectivamente tiene esa lumbalgia irradiada, que desde meses la viene arrastrando y que apenas ha mejorado desde su visita de urgencias hace un mes, con las medidas que le dijeron, ¿vale? La exploramos bien, un poco con calma en la consulta, y vemos que tiene un territorio radicular S1 izquierdo, y además el reflejo aquilo izquierdo como que está un poquito disminuido con respecto al resto, ¿vale? Y nos cuenta que no suele hacer ejercicio físico de costumbre. Entonces llegamos a la elección del Pokémon. ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo creéis que estamos ahora mismo de lumbalgias que hemos comentado? Bueno, pues efectivamente estamos en la de Charmander, ¿no? En la lumbalgia irradiada, que le arde la pierna. Entonces, bueno, sospechamos ese tipo de lumbalgia, pero nos falta información, así que habrá que indagar un poquito más, ¿vale? Recordamos un poquito el diagnóstico diferencial de la irradiación, ¿vale? Si es un territorio radicular, que sí que puede ser por una hernia de disco, y siempre pensar en las demás patologías típicas, trochanteritis, síndrome piramidal, coxartrosis, una meralgia, etcétera, ¿vale? Entonces, interrogamos bien al paciente y efectivamente nos parece que puede ser, quizá, por un dolor, por una hernia discal, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos una resonancia, que al fin y al cabo
hemos intentado un manejo conservador inicial, sospechamos que pueda ser realmente por una hernia, vamos a ver hasta qué punto es cierto, ¿no? Y le pedimos ahora sí la resonancia. Y exploramos al paciente con los resultados de la reso. Cuando vuelve a la consulta, con los resultados, nos dice que, bueno, le vemos, tiene un lasegue positivo a unos 60 grados de elevación del miembro, con un Bragard asociado, ¿vale? Sin embargo, en la consulta vemos que es capaz de caminar de puntillas y talones sin ningún tipo de problema. Y en la resonancia vemos un compromiso foraminal, efectivamente, de L5S1 izquierdo, como sospechábamos, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué haríais la mayoría de vosotros ahora mismo en este punto? Eso es. Efectivamente, pues bueno, muchas veces nos llegan así los pacientes derivados como ya orientados para el manejo quirúrgico y no es así, ¿vale? Efectivamente, hay que preguntarse los criterios quirúrgicos de las hernias discales que hemos repasado antes. ¿Presenta un déficit motor el paciente? No lo presenta. Hemos dicho que es capaz de colocarse de puntillas, caminar de puntillas bien y la fuerza a la flexión plantar del tobillo es de 5/5, ¿vale? Por tanto, ese criterio no lo tenemos. Y luego, ¿presenta una hiperalgesia refractaria al manejo conservador? Tampoco, apenas lleva un mes desde que ha habido urgencias, desde que se le ha ajustado la analgesia, ¿vale? Todavía es pronto y además nos quedan más balas que hemos comentado antes, los corticoides, las infiltraciones, etcétera. Por tanto, ahora mismo no hay indicación de operar, ¿vale? Este paciente todavía no es susceptible de que un traumatólogo le abra la espalda, básicamente. Entonces, ¿qué haremos? Lo que hemos comentado, lo de siempre, ejercicio, bajar de peso, optimizar aún más si cabe la analgesia si eso puede ayudar y si con todo eso no mejora, valorar que nos ayuden los compañeros de rehabilitación en la unidad del dolor, ¿vale? Meses después, la paciente acude de nuevo a la consulta derivada esta vez del médico de cabecera, con esta interconsulta. Nos dice, paciente conocida por vosotros, derivada a rehabilitación, no acudió a ninguna consulta por circunstancias. Ruego valoración porque sigue con mucho dolor, gracias. Y ponemos esa cara de, madre mía, ya estamos con las mismas, de que joder, no ha ido a la consulta de rehabilitador, encima que le mandé, tal, que efectivamente que hay que derivar algunos pacientes y encima que le mandamos para que le vean, no lo aprovecha y viene otra vez con dolor, en fin. Vamos a ver qué le pasa, ¿no? Y reevaluamos al paciente. Esta vez nos cuenta que sigue con su dolor, con su lumbalgia, pero en cambio ya no se le irradia por la pierna o de forma muy ocasional ya, ¿vale? Además se ha vuelto a trabajar y dice que en el trabajo pues que se encuentra mejor. Y a la exploración sigue con la fuerza 5/5, los reflejos esta vez están todos bien y en la segue y Bragard son negativos. Entonces reevaluamos otra vez esta lumbalgia. ¿Ahora en qué grupo creéis que estamos? En el primero, efectivamente, en el Bulbasur. A menudo el dolor irradiado se resuelve y queda una lumbalgia mecánica, lo que hemos dicho antes, que la gran mayoría de hernias al final se acaban reabsorbiendo. Y esto es un caso, vamos, de todos los días de nuestras consultas, esto es real, ¿vale? Así que paciencia y calma con las hernias, ya digo. Así que nada, lo dicho, manejo conservador, lo que hemos visto ya antes en la presentación, ¿vale? Que no quiero tampoco repetirme, pero sobre todo reforzar a la paciente en que haga las cosas bien, que haga ejercicio de verdad, que se tome en serio el manejo analgésico, etcétera, ¿vale? Y sin embargo, la paciente es derivada a la unidad de columna, el compañero que la ha visto le dice todo esto, pero aún así le manda a la unidad de columna para que le eche un vistazo el cirujano de columna. Y una vez más la reevaluamos a la paciente, que debe estar ya harta de ir de consultas en consultas, pero bueno. Y nos dice lo mismo, el dolor lumbar sigue siendo sin irradiación, ahora ocasionalmente le llega la Lux, que eso puede ser el L5, pero no nos comemos el tarro, ¿vale? No claudica al caminar y sigue sin hacer ejercicio físico específico, solamente dice que camina, bueno, 2-3 veces por semana, unos 5 kilómetros, doctor, yo sí que salgo a caminar, yo sí que hago ejercicio. Bueno, vamos a reorientar nuevamente esto. Y nada, no toma medicación habitual. Y ahora el dolor a la exploración nos parece mixto, discal, facetario, no está muy claro cuál es el componente principal del dolor ahora. Sigue siendo una lumbalgia mecánica. Por tanto, ¿qué hacemos? Una vez más, con calma, le explicamos la patología a estos pacientes, que esto es muy frecuente. Al final, mucho tiempo en consulta que gastamos para informar, pero es necesario para que el paciente entienda su patología y tome conciencia de verdad y haga las cosas bien, ¿vale? Y nada, insistimos en fortalecimiento, bajar de peso. Y si hemos probado todo esto y lo ha hecho bien y sigue sin mejorar, ya os digo, valorar a lo mejor los compañeros de la habitación que nos puedan ayudar y podemos dar una revisión a ver qué tal ha ido o efectivamente un control por el médico de cabecera, ¿vale? Esto es un caso más, es decir, como este tenemos 1000 en consulta y podemos debatir cualquier duda que tengáis si queréis, podemos sacar otros casos que se os ocurran ahora mismo o lo que queráis, ¿vale? Y poco más, muchas gracias, espero haber sido sencillo, útil y cualquier duda aquí estamos. Muchas gracias.